Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al Seminario Médico Virtual Salud Digna 2026. Mi nombre es Jimena Aguilar y me da muchísimo gusto acompañarles una vez más, que como cada mes nos estamos reuniendo para seguir creciendo juntos como parte de una misma comunidad médica, compartiendo conocimiento y experiencia de valor para el diagnóstico, tratamiento y bienestar de sus pacientes. El tema de hoy es tan actual como necesario, porque toca directamente la vida real de los consultorios, los pacientes y de las decisiones clínicas desde el primer contacto. Respecto a este tema, sabemos que el papel del médico en el primer nivel de atención es absolutamente crítico para lograr un diagnóstico precoz del cáncer, y esto impacta de forma directa en la supervivencia y el pronóstico de los pacientes. De hecho, se estima que hasta un 30% de los casos de cáncer pueden curarse si se detectan y tratan adecuadamente a tiempo. Además, más del 40% de los cánceres son potencialmente prevenibles si se actúa sobre factores de riesgo como el tabaquismo, el consumo de alcohol, la alimentación inadecuada o el sedentarismo. Y aquí es donde la vida real nos reta, porque muchos de los síntomas iniciales del cáncer, tanto en adultos como en niños, pueden parecer procesos benignos. Por eso, una sintomatología típica de evolución tórpida o que genera múltiples consultas sin un diagnóstico claro puede encender nuestras alertas para referir o solicitar estudios complementarios. Sin duda es un tema que nos compete a todos. Para hablarnos a profundidad de este tema y gracias a la Academia Nacional de Medicina, hoy nos conectaremos con un médico de primer nivel, el doctor Rafael Medrano Guzmán. Es médico especialista en oncología quirúrgica, certificado por el Consejo Mexicano de Oncología, cuenta con una maestría en Ciencias de la Salud, es miembro de diversas asociaciones nacionales e internacionales y ha sido acreedor a numerosas distinciones por mérito médico y de investigación. Además, es profesor de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, autor y coautor de 32 artículos en revistas científicas, miembro del Comité Editorial de la Gaceta Mexicana de Oncología y actualmente se desempeña como director de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Sin duda, estamos en excelentes manos. Y así que sin más preámbulo, les dejo con el doctor Medrano Guzmán. Un honor y un placer con ustedes compartir la serie de presentaciones que tendremos acerca de los cánceres más frecuentes a nivel mundial y también en nuestro país. Y uno de los puntos relevantes que debemos tratar pues son el cáncer más frecuente en la mujer, que es el cáncer de mama. Afortunadamente, el cáncer de mama puede ser prevenible para etapas tempranas, es decir, podemos detectar nosotros pacientes que tengan una etapa muy incipiente y, por supuesto, curarlos incluso, o bien en las etapas más tempranas tener un tratamiento que sea menos agresivo y que también podamos prolongar su supervivencia con calidad de vida. Así es que el cáncer de mama, pues es el tumor más frecuente, tumor maligno más frecuente en las mujeres. También hay cáncer de mama en los hombres, pero solamente se llega a presentar en un paciente. ¿Cómo definimos los tumores de mama? ¿No? Que es un grupo de enfermedades que tienen características específicas, son un tanto diferentes desde el punto de vista molecular, se originan en lo que es la parte del tejido mamario y estos tienen la particularidad de tener algo que se llama conducta biológica, que es la forma en que se van a desarrollar, y para esto vamos a tener un grupo de características que le vamos a llamar factores pronósticos, que lo vamos a desarrollar en el transcurso del tema, y que esto nos va a permitir definir el paciente qué probabilidad tenga de recurrir la enfermedad, es decir, que regrese, que se disemine o bien que tenga la posibilidad de curación. Hay que hablar de la epidemiología que tiene el cáncer de mama. Ya comenté que es el cáncer más frecuente. Aquí pueden ver una de tantas estadísticas en el cual, hablando en la mujer, el cáncer de mama, vean ustedes la diferencia tan grande que se llega a presentar, si hay una mortalidad importante que se tiene, y de ahí los demás, cáncer de colon y recto, que hablaremos después en otra ponencia, cáncer uterino, que también tenemos que abordarlo, y así nos seguimos, y cáncer de estómago. La incidencia es lo que se presenta, es una tasa que se presenta y que se mide en forma anual o de acuerdo a la característica que se quiera revisar, pues es del 0.5% anual, que sí es importante. La incidencia que llega a presentarse puede ser hasta del 25%, o sea, es muy incidente, y la mortalidad, pues a nivel mundial se reporta cerca del 15% con una prevalencia de 36%. Todas estas son menciones
que nos permiten establecer una logística y sobre todo parámetros epidemiológicos por zona, por grupos etarios y sobre todo para tener un sistema de detección y prevención adecuada, oportuna, ¿no? Sobre todo como tal. Siguiendo con la epidemiología, vean ustedes cómo se presenta ya propiamente en México. Esta es la estadística que tenemos de varias, pero son coincidentes. Nuevamente, el cáncer más frecuente en la mujer, cáncer de mama, el cáncer más frecuente en el hombre, pues es cáncer de próstata. Y miren lo que pasa en México. A diferencia de lo que veíamos a nivel mundial, el cáncer cervicuterino es de los más incidentes. Aquí está pegadito de mama. Luego tenemos el cáncer de recto, que también hablaremos después. El cáncer de estómago, que también lo abordaremos, y de ahí para abajo. Todos esos son los tumores más incidentes, más frecuentes, que se pueden presentar en una población mexicana. Si bien no tenemos unas estadísticas tan robustas como en otros países, pues estos muestreos nos permiten dar una inferencia de lo que podemos encontrar en la población mexicana. Esta es la incidencia que tenemos en México reportada, 24%, 14% de mortalidad, que se repite casi a nivel mundial, y la prevalencia. Entonces esto, de acuerdo a cifras de Globocan, es lo que tenemos que estar trabajando y cómo nosotros vamos a estar luchando para poder disminuir estas incidencias a tumores más tempranos. Esto es más o menos lo que se reporta en algún trabajo de aquí del INS. Son prácticamente de un año específico, en este caso fue 2017, pero se repite mucho en los demás, de cerca de 600 casos. Como les decía, solamente 1% son en los hombres, en este caso el 4%. Y empezamos por lo que son las etapas. Todos los cánceres se etapifican. La etapa son las características estructurales y de diseminación y localización en que se mide pues, la evolución de un tumor maligno. Son 4 etapas y un tumor in situ o cero, que es prácticamente la etapa en la que quisiéramos nosotros agarrar a todos los tumores. Aquí podemos hablar prácticamente de curación. En etapa 1, vean ustedes que son muy poquitos también. Y aquí, si no hablamos expresamente de curación, sí hablamos de un control de la enfermedad de más del 90%, que es muy bueno. Pero ya aquí, etapa por etapa, pues va bajando esta posibilidad de curar y por supuesto también aumenta la posibilidad de que regrese la enfermedad y por lo tanto también aumenta la mortalidad. Entonces, esta es una de tantas estadísticas, pero que sí refleja un muestreo de lo que tenemos nosotros en nuestra población. Bueno, este es lo que he comentado, que la mortalidad, pues también en México, de acuerdo a distintas estadísticas, pues sí sigue siendo muy elevada, por lo tanto, esto refleja las etapas tardías y es lo que tenemos nosotros que trabajar en un programa, por ejemplo, de salud pública o de política institucional. Ahora, ¿qué es lo que determina o cómo podemos nosotros desde el primer contacto? El médico de primer contacto realmente puede hacer el 90% o más de las detecciones oportunas de cáncer de mama. Es el enlace y yo diría que es la oportunidad más importante de poder salvar vidas de mujeres que tienen cáncer de mama. Y para esto es muy importante que se identifiquen los factores de riesgo. Los factores de riesgo son características clínicas asociadas a múltiples padecimientos. Si hablamos, por ejemplo, de un paciente diabético, pues tiene una fisionomía normal o alterada, o tiene características muy particulares ya con la evolución de la diabetes, que va uno detectando incluso antes de hacer la primera medición o determinación de glucosa. Esto es exactamente lo mismo para cáncer de mama, y aquí vemos los factores de riesgo que se mencionan con mayor frecuencia. Generalmente se puede presentar cáncer de mama en pacientes mayores de 50 años, grupos etarios de la quinta y sexta década de la vida, es la mayor. Sin embargo, hemos observado que cada vez, no nomás en cáncer de mama, sino también en otro tipo de cánceres, se va presentando en pacientes más jóvenes este tipo de neoplasias malignas, y la mama no es la excepción. Por otro lado, en México, dado que hay una curva de una población de mujeres que es
mucho más joven que en otros países. Se estableció desde hace un par de años que la posibilidad de que tuviera cáncer de mama era una década menor a la población mundial, de tal forma que después de los 45 años hay también un mayor riesgo en nuestras mujeres de tener cáncer de mama. También hay otros factores de riesgo, como son las mutaciones genéticas. Hay dos mutaciones, dos genes que son a nivel intracelular, que ya son estudiados desde hace mucho tiempo, que se llama BRCA1 y BRCA2, alusivo a breast cancer, y que lo que determina ya es no solamente una detección y confirmación de cáncer, sino un pronóstico. En general, cuando se hacen estas determinaciones de BRCA1 y BRCA2, si existe la posibilidad en el futuro de hacer alguna prevención, sería el momento. Porque estas pacientes que tienen estas mutaciones, hasta un 60 a un 70% pudieran tener en el transcurso de su vida un cáncer de mama. Y aquí es donde entraría, por ejemplo, la recomendación oncológica y hacer una mastectomía reductora de riesgo, que hablaremos un poquito más tarde. El historial reproductivo es muy importante. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama está muy relacionado con la actividad hormonal intrínseca o bien externa por algún tratamiento, y básicamente por estrógenos y progesterona, y sería el equivalente a la actividad y estimulación hormonal en cáncer de próstata para los hombres, en este caso con nosotros serían los andrógenos. Y en el caso de las mujeres, pues la primera menstruación antes de los 12 años, una menopausia después de los 55 años, de lo que habla es de un periodo más largo para tener un estímulo hormonal. Paradójicamente se dice que, bueno, sí, aumenta el riesgo en forma importante de un estímulo hormonal muy fuerte para cáncer de mama, pero podría reducir para cáncer de ovario, pero pues no vamos a entrar en esa dinámica de que le controlo esto y le activo otro, ¿no? Pero son los factores que se manejan. Y, por supuesto, las cantidades hormonales son muy importantes. Hay por ahí reportes de que el cáncer de mama en algún momento es más frecuente en las religiosas, pues porque se supone que no hay periodos de estímulos hormonales muy fuertes por los embarazos o cosas así. Entonces, cuando les da cáncer de mama, se duda, ¿no? Bueno, es un chiste. En ese sentido, tenemos también otros factores de riesgo, como son las mamas densas. En las mamas densas, a veces es muy difícil que penetren los estudios de imagen cuando ya son oportunos realizarlos, y puede ocultar tumores, y cuando se detectan, que generalmente lo detecta la paciente, pues ya son largos ahí y no tiene ya una etapa muy temprana, así es que mucho cuidado con la exploración, es donde cobra mayor relevancia la exploración clínica, y por supuesto los antecedentes genéticos. Esto es muy importante, ya que aunque no se tengan antecedentes de cáncer de mama en la familia, puede haber cáncer de otro tipo, y por situación de leyes de Mendel pudiera tener también una alta probabilidad de tener cáncer derivado de sus antecedentes oncológicos. Y aquí vemos otros factores que pueden ser protectores. Ya comentábamos la lactancia, que si hay un periodo de lactancia tanto largo, generalmente más de 12 meses, puede reducir hasta cerca de 5% la situación de cáncer, ¿no? Porque ahí disminuye bastante. La actividad física es importante, no solamente en cáncer de mama, pero sobre todo en mujeres posmenopáusicas. Esto reactiva mucho lo que es y controla los niveles hormonales, amén de que activa también defensas. Hay una serie de características que promueven que disminuya no solamente el cáncer, sino muchas enfermedades. Y, por supuesto, algunas sustancias de enfermedades que permiten que se reduzca, que haya una reducción de estrógenos o incluso de insulina. Sabemos el mecanismo de penetración de los estrógenos, y que eso también puede ser como factores protectores, aunque es honestamente difícil de estar midiendo todo esto. Hay otros factores de riesgo más contundentes que son un tanto locales, por ejemplo la radiación. La radiación no solamente para cáncer de mama, sino para otro tipo de tumores, y generalmente esto se vio en aquellos accidentes nucleares donde
había una exposición masiva y pues se desarrollaron todos los tipos de cánceres. Cáncer de mama no fue la excepción y la probabilidad generalmente era de un 35%. Pero en nuestro caso, ¿en qué forma se desarrolla el cáncer de mama? Hay pacientes que tuvieron radiación por otro tipo de enfermedades, ya sea por un linfoma, ya sea por un sarcoma o alguna otra característica maligna, y en la región de la mama se tuvo que radiar. Bueno, sí aumenta la posibilidad, y esto generalmente se da entre los 7 y los 10 años, hay que tener mucho cuidado. El alcohol, los hábitos dietéticos, la obesidad, y ya comentábamos la exposición, por ejemplo, a anticonceptivos hormonales, también siguen siendo factores de riesgo importantes que hay que considerar. Entonces, como pueden ver nuestros colegas médicos de primer contacto, son una exploración y un interrogatorio muy sencillo, pero que si lo hacemos minuciosamente podemos tener mucha información y de la primera cita podemos saber cómo una paciente puede estar en riesgo mayor, intermedio o menor. Bien, hablando propiamente ya de las mutaciones BRCA1 y BRCA2, la probabilidad de que tengan cáncer de mama, pues ya con una buena mención, pueden tener un riesgo de un 60 hasta un 80%. Cáncer de ovario también comparte estas mutaciones. Si se llega a presentar BRCA1, la mutación 44% y BRCA2 27%. Entonces, abarcamos las dos, ¿no? De hecho, hay un síndrome que se llama mama ovario, que puede tener también, hay una serie de características que pueden compartirse incluso para tratamiento, ¿no? Hace muchos años se hacía, para tratar de reducir el estímulo hormonal, se hacían las oforectomías como parte del tratamiento. Ahora ya tenemos muchos fármacos, pero pues así fue la evolución a lo largo de las décadas del cáncer de mama. Y aquí ven ustedes, pues en una forma muy sencilla, que lo que nos habla, la célula en toda su conformación tiene miles de moléculas que cada una tiene una función específica y que cada vez vamos descubriendo con mayor precisión para qué es cada cosa. Pero cuando, en términos generales, el desarrollo del cáncer es la transformación de una célula que pierde sus características de grupo, de todo lo que se forma, de nacer, crecer y morir en un ambiente controlado por el organismo, a convertirse en una célula autónoma y que cobra independencia y empieza una producción acelerada y reproducción de sus características, de ahí que se forma el tumor, y esto es gracias a que tiene miles y miles de cadenas de señalización y que estas cadenas lo que hacen es proliferar la célula, pero ya con características totalmente distintas, y esta célula es sumamente dinámica, requiere de energía, requiere obviamente de sustratos, y por eso es que el huésped, en el caso de las pacientes, se van debilitando, se van emaciando, llegan a un síndrome que se llama de caquexia, en los casos extremos, porque el tumor consume más de 100 veces lo que haría una célula habitual, y aparte, pues es una célula inmortal, o sea, siempre se está reproduciendo hasta que se acaba al huésped. Esta sería una forma muy sencilla, lo que explica la biología del cáncer. Ahora bien, esta diapositiva es muy importante porque se ha avanzado mucho en lo que es la parte de conocimiento de la conducta biológica del cáncer, pero además de cada línea de proliferación celular, es decir, de desarrollo, cómo podemos insertar bloqueos a través de medicamentos, a través de procedimientos, y que estos vayan sumando. Hoy hay mucha investigación y toda tiene un carácter efectivo, y esto ha hecho que se prolongue la supervivencia en etapas avanzadas y en muchas circunstancias, incluso puede llegarse un porcentaje pequeño a hablar casi de curación. Así es que la investigación en cáncer de mama es una de las más prolíferas en el mundo, pero también de las más transversales, baja al paciente generalmente. Y aquí está, pues la edad temprana es un factor importante, si es bilateral, si hay síndromes combinados con cáncer de colon, endometrio, sarcomas. Aquí por eso se refiere, pero básicamente a antecedentes genéticos, y todo esto
Esto sí también se tiene que investigar con médicos del primer contacto. Y hay criterios ya también que se tienen que establecer, como son familiar en primer grado con cáncer de mama bilateral, familiar en primer grado con cáncer de mama y cáncer de ovario, y explicamos por qué, familiar en primer grado con cáncer de mama de los que antes de 40 años, esto aumenta casi en 3 veces la posibilidad de la descendencia, un familiar masculino de primer grado con cáncer de mama, familiares de primer o segundo grado, en este caso con cáncer de mama menor de 60 años, familiares de primer o segundo grado con cáncer de ovario, en fin, todas esas características sí nos hablan ya muy específicamente de grupos de riesgo, y en ese momento nosotros establecemos, por supuesto, ya una vigilancia más cercana y con mayor precisión. Hay algo que se llama cáncer esporádico, que básicamente en la mayoría de los casos, es decir, ni idea tenemos de dónde vino, ¿no? Así, se llamaba idiopático, ¿no? Que era de eso, no tenemos ni idea. Pero es producto, a final de cuentas, de múltiples mutaciones, ya también comentábamos eso, y que tienen combinación de ciertos factores ambientales. ¿Cuál sería uno de los factores ambientales más importantes? Bueno, la radiación ya comentamos, pero otro factor de higiénico, dietético y también de educación sería el tabaquismo. El tabaquismo es de los peores factores de riesgo que pueda presentar un ser humano, no solamente para cáncer de mama, prácticamente todos los cánceres. Se considera un cáncer, un factor de riesgo de primer nivel, y bueno, eso requiere que identificar y trabajar desde inmediato. Y las mutaciones que son puntuales en este tipo también de pacientes que no tienen antecedentes genéticos pueden variar un tanto. Aquí ven algunas de las que se presentan, pero cada una de estas mutaciones va teniendo también una contraparte en cuanto a su bloqueo, que específicamente se traduce como tratamiento. Bien, ya una vez que se establece el perfil del paciente, el grupo etario, los factores de riesgo, todo esto, pues tenemos que iniciar la vigilancia de acuerdo a la magnitud del riesgo, pero también hacer inmediatamente una aplicación con el paciente para modificar su estilo de vida, para ver qué factores están influyendo, por ejemplo, si fuma o que no fume, que no tome, si está bajo una terapia hormonal, hay que ver por qué la terapia hormonal. Definitivamente, si hay antecedentes de cáncer de mama, sería una de las contraindicaciones importantes, o si tuvo algún tipo de cáncer distinto al de mama, pero también quieren darse factores hormonales, tendría que modificarse. Y si la paciente tiene la posibilidad de hacerse las mutaciones y estas salieron positivas, ya habíamos comentado esto, más del 60% pueden tener cáncer de mama, se recomienda una cirugía citoreductora de riesgo, y esto también es muy válido, aclarando que no elimina al 100% la posibilidad de que tuviera cáncer, pero sí anda arriba del 90% en el contexto de que llegara a desarrollar cáncer. Entonces, es algo que sí puede ser ampliamente recomendable. Y, por supuesto, pues el estilo de vida que se recomienda saludable, un control de peso. El aumento de peso está relacionado con las hormonas. A mayor obesidad, mayor movimiento de hormonas y, por lo tanto, estímulo. Para esto, el ejercicio, un programa de ejercicio, la lactancia, pues es ampliamente recomendable, y pues limitar en la medida de lo posible el consumo de alcohol. Todos estos tienen un nivel de evidencia alto, un nivel 2A, de muchos estudios que han demostrado que si seguimos estas tendencias de salud y bienestar, seguramente vamos a reducir la posibilidad de tener cáncer de mama, o bien clasificar a los pacientes para un futuro en caso de que lo lleguen a presentar y detectar en etapas tempranas. Estas tablas, que están sumamente llenas, observen ustedes, son cerca de 200 subtipos histológicos de cáncer de mama y subtipos histológicos, tipos y subtipos. Esto ya es para una atención mega especializada. Tradicionalmente tenemos dos grupos de tumores, que son los de los conductos y los que se forman en los lobulillos o lóbulos, pero de ahí tenemos una gran variedad. De esta forma hemos avanzado y avanzado y avanzado,
Y mientras más características se conozcan de la conducta biológica de estos tumores, pues mayor tendremos investigación para tratar de bloquear las posibles cadenas de señalización. Como les comenté, el más importante es el tumor infiltrante de los conductos. La mama tiene una serie de ramificaciones que se llaman ductos o conductos y las zonas base, que es en la parte de los lóbulos, donde se formó la lechita en su momento, y que son los famosos quistes que después se desarrollan cuando se inflaman. Y algo muy importante que debemos considerar es que todas estas partes estructurales no son al 100% en la mama, porque no nomás hay conductos y lóbulos, sino también hay estroma, y también se pueden desarrollar tumores de ahí que se llaman tumores del estroma. Uno de los clásicos puede ser un tumor filodes, que es estromal, que es un sarcoma muy, muy bravo, pero también podemos tener otro tipo de tumores. Hay piel, puede haber melanoma, tenemos linfáticos, puede haber linfoma, que se manifiesta a través de la mama, y también tenemos tumores muy agresivos, como sería tipo inflamatorio y otras variedades. Entonces, sí tenemos muchas posibilidades de tener tumores frecuentes, pero también muy agresivos, y esto hay que tenerlo con mucho cuidado. Hace muchos años, pues nada más se conocían las características básicas del tumor, era ductal, era infiltrante o no infiltrante, era lobular, las variedades que mencioné. Y de ahí, pues se pasaba a los tratamientos básicos, que eran cirugía, quimioterapia o radioterapia. Esto en los últimos 20 años ha tenido una revolución. Probablemente la investigación en cáncer de mama sea la más prolífera en toda la investigación del cáncer en el mundo. ¿Por qué? Primero porque tiene una conducta biológica fascinante que permite desarrollar tecnología y métodos que van explicando momento a momento cómo se forma el cáncer de mama a partir de una célula normal. Pero no solamente ha permitido saber el desarrollo, sino que también se va personalizando las terapias acorde a la cadena de señalización que permita que evolucione más rápido un cáncer. Y hace unos años se desarrolló esta clasificación, que es de inmunofenotipos y de varias características moleculares que evaluaron receptores de estrógeno, receptores de progesterona, una mutación que se llama HER2, índice de proliferación celular, que le llaman Ki-67, y estos se clasificaron en algo que se llama luminal A, que es el más favorable, vean ustedes las características, y es el más frecuente también, afortunadamente. Luminal B con esta mutación que se llama HER2 negativo, una que es con HER2 positivo, otra es con HER2 sobreexpresado, y otra que es muy, muy agresiva, que se llama triple negativo. Y actualmente el HER ha tenido también otras variantes. Ahorita ya hablamos de HER bajo, HER ultra bajo, en fin, cada vez se va limitando más, pero quedémonos con esta tabla que da amplia información. Todos estos tienen un tratamiento específico en sus distintas características. Y el triple negativo, que todavía las estadísticas son muy variables, por eso ven desde el 8 al 37%, pero si llega a haber un triple negativo, que generalmente es en pacientes jóvenes, es el más agresivo, o de los más agresivos. Implicaba mortalidades muy rápidas, pero actualmente también tenemos nuevas terapias, sobre todo inmunoterapia. En el Hospital de Oncología tenemos un protocolo de inmunoterapia que los primeros resultados, que también se comparten con la bibliografía mundial, son muy alentadores en cuanto al periodo libre de enfermedad, a la supervivencia, y seguramente seguiremos avanzando. Y en todos los demás también se ha avanzado, y bueno, pues esto, como lo menciono aquí en amarillo, es medicina de precisión, tratamiento específico, individualizado para cada paciente. ¿Qué es lo que tenemos aparte de la exploración clínica, aparte de la historia clínica que ya debe ser minuciosa? Como mencioné, pues tenemos estudios de imagen. Los estudios de imagen nos dan una amplia también precisión de características estructurales de los tumores o bien de lesiones incipientes. Algo muy importante
que deben saber todos nuestros médicos es que los estudios de imagen no confirman al 100% ni descartan al 100% cáncer de mama. Sugieren, y dependiendo de la clasificación es más alta la probabilidad, pero al final de cuentas lo único que va a descartar si tiene cáncer o no es una biopsia. Y aquí, bueno, pues vamos a ver las coberturas que se pueden tener cuando se hacen los estudios de pesquisa o de screening. Se puede reducir bastante la posibilidad de detectar pacientes en etapas tardías y hablamos de la mastografía. También es importante correlacionar con las características clínicas y vean ustedes lo que creo uno de los puntos más importantes, la autoexploración mamaria que se debe iniciar antes de los 18 años. Es muy importante la autoexploración mamaria, acudir con un médico de primer contacto y sobre todo después de los 25 años, rutinariamente evaluar y por supuesto después de los 40 años, aparte de la exploración clínica, aparte de la autoexploración, tener pues ya un método de imagen que sintetizaremos ahorita en un momento. Básicamente son los dos estudios más frecuentes, ultrasonido de mama y lo que es mastografía. El autoexamen mamario mensual a partir de los 18 años es muy importante, es muy sencillo, es muy práctico, pero se requiere disciplina por las mujeres. Muchos estudios reportan que el 50% de los tumores son diagnosticados por las pacientes, pero cuando un paciente identifica un tumor, por pequeñito que sea, ya es un tumor en etapa 1. Ya desde ahí va cobrando pues menor posibilidad de curación. Sin embargo, aún detectándose tumor en etapa más temprana, es importante por nuestros pacientes, pues podemos hacer bastante. Desafortunadamente, también tenemos muchos pacientes que detectan el tumor cuando está muy grande porque o no se exploraron o bien pues alguna parte que coincidió con que tuvieron la exploración de la mama, lo identifican. No duele habitualmente los tumores de mama, a menos que estén pegados a la parrilla del pectoral, a la parrilla costal. Y miren, algo muy importante, generalmente las pacientes confunden las inflamaciones de los quistes, que se llama mastopatía quística, enfermedad inflamatoria, ahí acuden muy rápido porque les duele. Y ahí se puede a lo mejor detectar o algún quiste complejo o bien un tumor. La mayoría de la enfermedad fibroquística es benigna y la parte más importante es que podamos nosotros detectar lesiones complejas o bien ya tumores. El examen clínico mamario anual se recomienda después de los 25 años y la mastografía, hay mucha bibliografía que puede también tener cierto debate, pero en general en nuestra población se acepta después de los 40 años y el estudio ideal para pacientes menores de 40 años, sobre todo jovencitas, es el ultrasonido que nos puede dar una amplia información y actualmente el estudio de pesquisa o tamizaje, como se quiera llamar, incluye la mastografía y el ultrasonido como tal. Cuando ya se evaluó perfectamente a un paciente, ya sabemos sus antecedentes, ya sabemos sus características, ya sabemos sus factores de riesgo, se puede discernir entre si se va a hacer los estudios de imagen anual o bianual. Si no hay factores de riesgo importantes o no los hay, se recomienda mastografía cada 2 años. Ahora, ¿se va a hacer mastografía de por vida? No. También por la misma conducta biológica que se presente, se recomienda que sea, pues, básicamente entre los 50 y los 69 años, ya cada año, y ahí se para. Y después de los 40 años, pues cada 2 años. Hay una evidencia limitada de que si se hace entre los 40 y 49 años, sea como que aumentaremos las detenciones. Esto ya es mucho a consideración del médico y de lo que acabo de comentar. Se puede reducir hasta un 20% la mortalidad cuando se hacen estos estudios de pesquisa entre los 50 y los 70 años. Por eso es importante tener un registro muy claro de la paciente. Y en algunos casos, de casos complejos, mamas densas, o bien pacientes que tienen alguna prótesis mamaria por alguna circunstancia o cirugías previas por otras causas, la resonancia magnética anual
sería el estudio ideal para poder realizar esto, o mínimo un ultrasonido si no hay más. Esto ya son bajo consensos. Y por supuesto, ya todo lo que hemos comentado, hablar de una forma, un escrutinio amplio de el análisis de los pacientes e incluso de su entorno familiar como tal. Conclusión, para el diagnóstico son 4 bases: historial clínico, cuadro clínico, exploración física, estudios de imagen y patología. Esto es lo único que hay que hacer. En síntesis de todo lo que hemos platicado, bueno, se reduce a estos bloques de diagnóstico: la historia clínica precisa, que ya evaluamos, el cuadro clínico que se pueda presentar, todos sus antecedentes. Muy importante la exploración física, tanto por el médico de primer contacto, pero más importante por la paciente, porque ellas prácticamente pueden hacerse su diagnóstico, y en los grupos de riesgo, pues hacer el tamizaje a través de estudios de imagen, y por supuesto, en todo momento que se requiera la patología o la biopsia es imprescindible. Ya comentamos, los estudios de imagen son muy importantes, pero no confirman ni descartan cáncer. Vean ustedes el cuadro clínico, los porcentajes que se pueden presentar acorde a la sintomatología o a las características clínicas. Solamente se llega a presentar dolor en 20%. Uno de los mitos que hay es que la mastopatía fibroquística puede ser como un factor de riesgo de cáncer de mama. La realidad es que no es así. El que va a nacer como tumor, nace como tumor, con características de malignidad. Generalmente antes de los 30 años se llaman fibroadenomas, que son tumores benignos, pero después de los 30, 40 años hay más posibilidad de que sea un cáncer de mama. Las metástasis se pueden presentar hasta en un 30%, y estas pueden ser subclínicas, es decir, no detectables, o bien que tengan ya evidencia. Puede haber metástasis locales a la misma mama, a la axila, o bien manifestarse en las exploraciones de las cuencas ganglionares. Puede haber supraclavicular, el Virchow se puede presentar, ganglio de Virchow, o bien también puede haber características clínicas como son la secreción hemática, la telorrea hemática, hasta en un 5% por el complejo areola-pezón, y que esto es derivado de una ectasia, pero con la hemorragia nos habla de un posible tumor. Y cambios en la piel. Comentábamos que no necesariamente es un tumor derivado de los conductos, sino también puede ser de la piel, puede haber melanoma, puede haber linfoma, puede haber sarcomas, el tumor filones. Y las características del tumor es muy importante que se identifiquen. Primero, el tumor palpable. Está aumentado de consistencia, es duro, generalmente no es móvil. Cuando está muy profundo, que está pegado a la parrilla costal o a la parte del pectoral, ya hay dolor. Son de bordes anfractuosos, irregulares, puede ser solitario, puede ser también múltiples, generalmente solitario, y también puede haber una asimetría mamaria. ¿Por qué? Pues porque se tracciona. Algo importante, también la piel puede estar retraída secundaria a que el ligamento de Cooper, que es el que vuelve a la mama, se tracciona con el tumor. Ese también es un signo importante. Y por lo tanto, revisar, pues ya lo comentamos, adenopatías axilares, el eritema, la piel de naranja generalmente es un tipo de tumor que se llama inflamatorio, y las cutáneas son implantes que pueden ser locales o metastásicos, ya hablamos de tumor. Súper importante lo que comenté hace un momento, la autoexploración. Todos los médicos de primer contacto y subsecuentes debemos hacer énfasis en que las mujeres generalmente después de los 18 años, incluso antes, aprendan a manejar su cuerpo palpándose en una forma que sea consistente, y que en algún momento cualquier desviación de las características de la consistencia de la mama o de la piel o del pezón pueda alertarlas y acudir inmediatamente al médico. Hay mucha bibliografía, se puede hacer una exploración del centro a la periferia, de la periferia al centro, generalmente en forma radiada, siguiendo un patrón para que haya una disciplina. La palpación es inicialmente superficial, luego profunda, y también identificar con la mama contralateral, pues características en la superficie. Esto es una exploración muy sencilla,
También cualquier cambio en la piel se puede observar, bien sea al espejo o directamente. Todas estas características de la exploración y la forma de hacerlo se puede llevar a cabo prácticamente en 2-3 minutos. Hay que hacerlo diario y de forma permanente, esperando que nunca se presente, pero si llega a haber alguna sospecha, inmediatamente conducir a un médico de primer contacto. Y bueno, pues ya una vez que se hace la inspección, la palpación de toda la mama, hay que también enseñarles a que se exploren el hueco axilar, tratando de identificar que no haya o haya ganglios como tal. Es también otra característica. Y ya comentábamos que del pezón, a veces hay como costras en el pezón, o bien la salida de material hemático, o bien puede doler. Hay una enfermedad que se llama de Payet y que también es un cáncer que se pueda presentar, y todos los demás huecos supraclaviculares o el cuello para identificar posibles ganglios que pudieran tener ahí. Y esto nos garantiza una amplia exploración y amplias posibilidades de que podamos detectar cáncer de mama, que la paciente se detecte cáncer de mama en etapa temprana. Esta es la clásica mastografía que es ampliamente difundida. Hay una gran promoción actualmente en México, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, de que bajo las condiciones que se debe hacer, ya los grupos etarios recomendados, generalmente después de los 40 años de mastografía, el ultrasonido puede hacerse a cualquier edad, pero ya cuando estamos en un programa de screening, de pesquisa, se tienen que hacer los dos estudios, la mastografía y el ultrasonido, y es una amplia sensibilidad, y esto nos permite también ayudar al diagnóstico. Nuevamente es muy importante comentar, los estudios de imagen no garantizan el diagnóstico de cáncer, no excluyen ni confirman, sugieren ampliamente o descartan ampliamente, pero la única forma es a través de una biopsia, como la vemos acá, que puede ser con una aguja de corte, puede ser con una aguja por aspiración, puede ser guiada por ultrasonido, por mastografía, pero a veces cuando la lesión es muy superficial, cualquier médico de primer contacto y subsecuentes pueden también hacer con un simple aspirado y un frotes el diagnóstico con amplia sensibilidad. A veces cuando hay quistes también se hace con forma paliativa el drenaje de los mismos. El tratamiento de la cirugía evolucionó de la radicalidad, que era grandes mastectomías, incluían el músculo como la tipo Halsten, a prácticamente resecciones segmentarias, no locales, pero sí con menor cantidad de tejido sano y que también permite conservar la estética de la mama, y que también en la parte de los ganglios evolucionamos para hacer lo que se llama mapeo de ganglios centinela. En el caso de que se quiera hacer o se deba hacer una mastectomía, tenemos todas las formas de reconstrucción con los mismos tejidos, con prótesis mamarias. Ya no hay como que una carencia de método específico para que la paciente tenga su reconstrucción mamaria, que puede tener una afectación muy importante, tanto psicológica como social, y en la autoestima de la paciente. La denostación que se hace por la pareja, la sociedad, incluso por las mismas mujeres, pues no es permisible actualmente, y esto lo tenemos nosotros que también tratar integralmente. Y la axila que ya comentábamos, el ganglio centinela, en el cual se inyecta periareolar 2 centímetros de algún colorante, en general azul patente o verde endocianina. Este difunde a través de la axila y lo que hace es que podamos nosotros tomar el primer relevo ganglionar, hacer una evaluación transoperatoria, y que si este ganglio no tiene metástasis de siembra de células, pues no se hace de mayor disección. Esto elimina la posibilidad que en los pacientes que hay que hacer por alguna razón la disección radical de axila tengan linfedema a largo plazo y también una morbilidad importante. La radioterapia también tenemos en todas las modalidades, la clásica radioterapia por un acelerador lineal convencional, radioterapia intraoperatoria, que generalmente es una sola dosis, o bien nosotros en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues tenemos un equipo muy sofisticado, es el único en México, que se llama CyberKnife, y que las pacientes que son candidatas, no todos son candidatos, pues reciben de 3 a 5 dosis acorde al protocolo, con mínima morbilidad.
En síntesis, por ejemplo, para los tratamientos sistémicos, pues esto es parte del compendio, ¿no? La quimioterapia que tradicionalmente ha sido ampliamente utilizada. Tenemos también hormonoterapia, ya explicábamos por qué la dependencia tan fuerte que el estímulo de estrógenos, las terapias blanco, la inmunoterapia y otras más que se están sumando. Gran investigación, pero lo más importante es que estamos llevando al paciente no solo a ampliar su supervivencia por la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima líneas de tratamiento, sino que también cada vez se hace una evaluación con mayor precisión de muchos factores histológicos y moleculares que permiten decir, este paciente va para acá, este va para acá, es decir, terapia de precisión, medicina personalizada, y esto garantiza mayor éxito en los tratamientos. ¿Qué podemos concluir de esta presentación? Que es muy importante esta reflexión. Solo los pacientes conocen su cuerpo, deben tocarse, deben revisarse. En caso de que detecten alguna anomalía que no la habían percibido previamente, acudir inmediatamente a nuestros médicos de primer contacto. El médico de primer contacto es el más importante en la cadena de evaluación de un paciente para cáncer de mama. Es el más importante. De ahí surge todo. La autoexploración es un acto sencillo y que salva vidas. Son de los tumores que podemos nosotros detectar lo más oportunamente posible. No implica mayor gasto más que disciplina para la autoexploración. Y cuando hacemos una detección muy temprana, no solo se reduce los costos de atención, sino que aumenta la supervivencia y la calidad de vida. Y eso pues también no tiene precio. Pues muchísimas gracias y estoy a la orden para cualquier comentario y tienen mis datos para seguir platicando o bien para ver también en algún momento lugares donde se pueda atender. Es muy importante, prácticamente el cáncer de mama ha sido uno de los proyectos de la presidenta y que quiere que en cualquier parte del país y que en cualquier institución se atienda con calidad los pacientes con cáncer de mama y por supuesto estamos a la orden en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros esta información tan importante, doctor. Antes de continuar, quiero compartirles una nueva herramienta pensada especialmente para ustedes. Ahora ya es posible recibir en su WhatsApp los resultados de los estudios que sus pacientes se realizan en las clínicas de Salud Digna de forma rápida, segura y directa. El proceso es muy sencillo. El paciente solo debe presentar una orden médica con su nombre completo, su cédula profesional y su número de teléfono. Al registrarse en recepción, solicite el envío de resultados y una vez que estén listos, usted los recibirá directamente en su celular. Con esta nueva opción buscamos fortalecer su labor médica, facilitando el seguimiento y la atención continua de sus pacientes. Todo esto se respalda en los estándares internacionales de calidad y seguridad del paciente, ya que Salud Digna cuenta con la reconocida acreditación Joint Commission International en 192 de sus clínicas en México, posicionándose como la organización de salud con más unidades ambulatorias acreditadas en el país, un distintivo que avala nuestros procesos, atención y compromiso con la excelencia. Y antes de cerrar esta sesión, quiero invitar al doctor Medrano Guzmán a compartirnos un comentario final, una reflexión sobre el tema que hoy se abordó. Muchas gracias. Hemos sintetizado ahorita en unos minutos lo que prácticamente es el día a día de cualquier médico de primer contacto que tiene que hacer. Si un paciente llega por cualquier otra enfermedad, no nos lleva arriba de 10, 15 minutos hacer el interrogatorio, explorarla, enseñar a la paciente y tener un programa de visitas subsecuentes que pueden ser incluso una vez por año, hablando de cáncer de mama. También muy importante que conozcan las redes de atención. Las atenciones de primer contacto son mucho más fuertes en médicos con categoría de privados, es decir, que tienen una atención privada, no necesariamente en instituciones, y que de ahí puedan derivar, porque en cualquier circunstancia el paciente se puede atender en lo privado,
pero en cualquier circunstancia que no fuera posible pagar una atención privada, tenemos una red muy extensa de hospitales de salud pública que tienen como prioridad, entre muchas otras, la atención de cáncer de mama. Y por supuesto, también que los estudios hoy por hoy que se realizan en imagen o también en evaluaciones moleculares, cada vez son de mayor acceso para nuestros pacientes. Así es que es todo un complemento de acciones que inician por nuestros médicos de primer contacto y que de ahí en lo subsecuente, pues ya se establece la línea de atenciones y de multidisciplina que se va a hacer, y los pacientes que también en algún momento opten por una atención privada, por lo que consideren. Bueno, tenemos amplios laboratorios, como sería el que exponen ustedes, que representan, que tiene prácticamente todo lo que hemos comentado para poder tener una atención de cáncer de mama oportuno y que, como ya vimos, pudiera sentirse complejo, pero no lo es complementario y a cada momento, cada acción que se hace tiene un beneficio sustancial. Así es que ya debemos hablar en los siguientes años de que prácticamente ya no va a haber mastectomías porque cada vez es más conservadora la cirugía y por qué no ir hablando ya, incluso en etapas más avanzadas, de una vida muy prolongada, con calidad o incluso curación. Para allá vamos, pero lo primero es la esencia, tener disciplina en la autoexploración, tener disciplina de nuestros médicos de primer contacto y tener conocimiento claro de las cadenas de referencia, que son muchas y que lo más importante es que sea una referencia oportuna. Yo cerraría con esto. Muchas gracias, doctor. Y ahora para todas y todos ustedes tenemos un video especial que sabemos les resultará muy interesante. Vamos a verlo. El Congreso Médico Internacional Salud Digna abre sus puertas para usted en su 4ª edición. Para este 2026 evolucionamos con una mejor experiencia renovada, construida a partir de escuchar a quienes lo hacen posible, la comunidad médica. Le esperamos el 8 y 9 de octubre en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Ciudad de México. Salud Digna, la salud es para todos. Espero que hayan encontrado información valiosa. Y ahora sí, doctor Medrano Guzmán, queremos agradecerle por su tiempo, dedicación y conocimiento compartido. Y sobre todo, decirle que lo esperamos el próximo mes con la segunda parte de este interesante tema. Y para quienes nos acompañan, les recuerdo que 24 horas después del evento podrán descargar su constancia de asistencia con valor curricular directamente desde esta plataforma. Tomen en cuenta que estará disponible únicamente hasta el último día del mes en curso. La constancia con el aval académico de la Academia Nacional de Medicina y la Universidad Autónoma de Guadalajara se entrega de manera semestral, por lo que les invitamos a conectarse mes con mes y formar parte de todo el ciclo de sesiones. Que tengan una excelente noche.